Un hombre desafió al rey más perverso de Israel, invocó fuego del cielo, enfrentó a cientos de falsos profetas y fue alimentado por cuervos en el desierto. No tenía título, pero hablaba con la autoridad de Dios. Caminó por montes sagrados, oró hasta detener la lluvia y luego la hizo regresar con una simple palabra. Fue perseguido por una reina implacable, huyó al desierto derrotado, pero encontró a Dios en un susurro. Y cuando su misión llegó al final, no murió. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego ante los ojos de su discípulo. Esta es la historia poderosa, intensa y sobrenatural del profeta Elías, un hombre que vivió para Dios y fue llevado sin ver la muerte. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete al canal, dale like, comenta qué te impactó y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. No tenía linaje sacerdotal ni títulos humanos. Tampoco se había formado en escuelas de profetas, ni ostentaba cargos en el templo. Aún así, Elías surgió como una tormenta en medio de una nación que se había olvidado de su Dios. Fue un hombre sencillo de Tisbé, con el rostro endurecido por el viento y los caminos, pero con una convicción encendida por dentro. Cuando el nombre de Yahvé se desvanecía de los labios del pueblo, Elías se presentó en la corte del rey Acab con una declaración que rompería el silencio de los cielos. «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». No se trataba de una amenaza poética, era un juicio directo. Israel había reemplazado al Dios verdadero por ídolos hechos por manos humanas. Jezabel, la reina extranjera, había sembrado cultos paganos, sacrificios impíos y persecución a los siervos de Dios. Pero Elías, sin temor ni respaldo humano, se levantó como una voz de autoridad espiritual en medio del caos. ¿Qué movía a este hombre a hablar con tanta valentía frente a un rey? ¿Cómo podía enfrentarse a un sistema corrompido sin más arma que la palabra del Señor? La sequía fue la primera señal. Baal, supuesto dios de la fertilidad y la lluvia, no podía hacer llover. Mientras los altares paganos seguían llenos de sangre, el cielo permanecía cerrado, y en ese mismo cielo, invisible para el pueblo, Dios cuidaba de su profeta. Le ordenó retirarse al arroyo de Kerit. Allí, entre piedras y silencio, Elías aprendió lo que todo siervo verdadero debe aprender: dependencia total, confianza diaria, obediencia sin garantías. Cada mañana, cuervos enviados por Dios le llevaban pan. Cada tarde, carne. Bebía del arroyo y escuchaba solo el viento. Ninguna voz humana, ninguna señal de aprobación. Solo la certeza de estar en el centro de la voluntad divina. En ese aislamiento sagrado, Elías no se hacía fuerte con estrategia, sino con fidelidad. Mientras tanto, Israel se secaba por dentro y por fuera. La tierra, los corazones, las esperanzas, todo se marchitaba. Y Baal, callado, muerto, inútil. Pero el arroyo también se secó. El lugar de provisión se convirtió en un lugar de prueba. ¿Había fallado Dios? Número era tiempo de avanzar. Elías fue enviado a Sarepta, tierra extranjera. Allí, una viuda al borde de la muerte compartió con él lo último de su harina y aceite. En esa casa humilde, la fe se manifestó con poder silencioso. Cada día, la tinaja y la vasija tenían lo justo. Nunca sobró, nunca faltó. Ese milagro cotidiano no fue solo alimento, fue una lección viva. Dios sostiene en medio de la escasez. Y cuando el hijo de la viuda murió, Elías clamó con dolor. No fue un rito, fue un grito desde el alma. Y Dios respondió. La vida volvió al niño. La fe de la mujer se transformó. Elías no solo hablaba de Dios, llevaba su presencia. Y eso apenas comenzaba. La sequía persistía. El hambre asolaba las ciudades. Los rituales de Baal se multiplicaban, pero el cielo seguía cerrado. Era un juicio que el pueblo no podía ignorar. En medio de esta desesperación, Dios habló nuevamente a Elías. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra. Después de años de ocultamiento, silencio y formación en lo secreto, el profeta debía volver al escenario público. No con un ejército, ni con estrategias humanas, sino con la convicción de que el Dios vivo estaba con él. El encuentro con Acab no fue amistoso. ¿Eres tú el que turba a Israel?, lo increpó el rey. Pero Elías no se dejó intimidar. Su respuesta fue firme, directa, sin rodeos. No he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Luego lanzó un desafío: convocar a todo el pueblo y a los profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo. Era hora de poner a prueba no solo creencias, sino realidades espirituales. En la cima del Carmelo, cientos de sacerdotes paganos se enfrentaban a un solo hombre. Elías, con su túnica sencilla y la mirada encendida, se dirigió al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero nadie respondió. El silencio revelaba la confusión espiritual de una nación entera. Entonces propuso una prueba: 2 altares, 2 sacrificios y un solo clamor. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron el ritual. Gritaban, danzaban, se herían, imploraban desde la mañana hasta la tarde. Pero el cielo no respondió. No hubo fuego, ni voz, ni presencia, solo agotamiento y frustración. Entonces Elías, con calma, reparó el altar del Señor, usando 12 piedras en representación de las tribus de Israel. Luego, hizo algo que parecía una locura. Ordenó empapar el sacrificio con agua. No 1, ni 2, sino 3 veces. El altar goteaba. Era imposible que ardiera, a menos que Dios interviniera. Hay detalles que muy pocos conocen y están por revelarse. Suscríbete, dale like, activa la campanita y permanece atento. Lo que viene puede transformar tu manera de entender la Escritura. Elías alzó la voz en oración. No gritó, no repitió fórmulas. Solo clamó: respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que haces volver su corazón a ti. Y entonces ocurrió. El fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. Fue una manifestación divina inconfundible. El pueblo cayó rostro en tierra. El Señor es Dios, gritaban. Ya no había lugar para dudas. La verdad los había alcanzado con fuego, y el engaño de los ídolos quedó expuesto. Elías, con autoridad divina, ordenó que se capturara a los falsos profetas. No fue venganza, fue justicia. Años de idolatría, engaño y sangre inocente estaban siendo juzgados por el Dios que había sido olvidado. Pero aún faltaba algo. El fuego había caído, pero la lluvia seguía ausente. Elías subió una vez más al monte, esta vez no para retar, sino para interceder. Se postró con el rostro entre las rodillas y oró. 1, 2, 7 veces, hasta que su siervo divisó una pequeña nube, como la palma de una mano. Para Elías eso bastaba. Ve y di a Acab: desciende, que la lluvia viene. Y así fue. Los cielos se abrieron, el agua cayó sobre la tierra seca. Dios no solo había mostrado su poder, había restaurado la esperanza. La lluvia trajo alivio a los campos, pero no al corazón de Jezabel. La reina no se quebrantó ante el fuego ni ante el agua. En lugar de rendirse, envió una amenaza directa: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal. Elías, que había enfrentado a un rey, que había orado por lluvia y recibido fuego del cielo, ahora temió. Era humano, cansado, frágil. Después de tanta tensión espiritual, su alma ya no resistía. Huyó. Corrió al desierto, se alejó de todo y de todos. Dejó incluso a su criado atrás. En soledad absoluta, bajo un enebro, oró con el corazón roto. Basta ya, Señor, quítame la vida. No pedía poder, no pedía señales. Solo quería descanso. Elías, el profeta del fuego, ahora se sentía apagado. Creía que había fracasado, que nada había cambiado. Como muchos siervos fieles, pensó que sus esfuerzos habían sido en vano. Pero Dios no lo reprendió, no lo empujó con exigencias, lo tocó con ternura a través de un ángel, le dio pan, agua y descanso. Una segunda vez volvió el ángel y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios no le gritó, lo alimentó, lo sostuvo. A veces el cuidado divino no viene con milagros visibles, sino con pan caliente y agua fresca en medio del agotamiento. Elías, fortalecido por aquella comida celestial, caminó durante 40 días hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había visto la gloria de Dios. Se refugió en una cueva, buscando respuestas, dirección, sentido. Allí, en el silencio, Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? No fue una acusación, fue una invitación a mirar hacia adentro.
Elías expuso su dolor, su soledad, su decepción. He sentido un vivo celo por ti, pero solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida. Entonces Dios se reveló, no en el viento que desgajaba los montes, no en el terremoto que sacudía la tierra, no en el fuego que iluminaba los cielos, sino en un silbo apacible y delicado. Allí, en lo invisible, estaba la presencia del Altísimo. Elías se cubrió el rostro. Sabía que estaba frente a Dios, no con estruendos, sino con quietud. El Señor le habló otra vez. No le dio una solución inmediata, le dio un plan. Debía regresar, ungir reyes, llamar a su sucesor. No era el fin, era el comienzo de otra etapa. Y para que no quedaran dudas, Dios le reveló un secreto que cambió su perspectiva. He reservado 7,000 en Israel que no doblaron rodilla ante Baal. Elías no estaba solo, nunca lo había estado. Mientras él luchaba en lo visible, Dios obraba en lo invisible. Con nueva fuerza descendió del monte, esta vez no como un fugitivo, sino como un enviado. Y pronto encontró a Eliseo, su sucesor. Lo llamó sin palabras, echando sobre él su manto. Eliseo entendió. Dejó todo. Sacrificó sus bueyes. Despedirse fue su manera de no mirar atrás. Desde ese día siguió a Elías y le servía. Ya no caminaría solo. La misión continuaba. El legado se transmitía. Y el final se acercaba, aunque no sería como el de cualquier otro hombre. Elías no conoció la muerte porque caminó con Dios hasta el final. Si este video tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta tu parte favorita y no te pierdas los próximos videos. Hay mucho más por descubrir juntos.